quiero comenzar diciendo que sí, mucha ciudadanía, muchas personas están a la expectativa de lo que nosotros podamos generar respecto a esta problemática social. Y aquí hay que comenzar diciendo que el consumo y distribución de drogas es una dura realidad social que aqueja a nuestro país y al mundo. Y hay que tomar en cuenta que el más reciente informe de la Organización de las Naciones Unidas sobre drogas concluye en dos hechos importantes. El uno, que el consumo de drogas causa más muertes que nunca. Y el otro, que el mercado ilegal también tiene unos máximos históricos. Colegas asambleístas, es importante considerar que el consumo de drogas debe ser analizado como un problema de salud pública. Esa es la esencia del análisis que nosotros debemos realizar. Un problema que está latente en nuestro país y que sin duda necesita la implementación de políticas públicas de salud y de rehabilitación, a fin de garantizar lo que la misma Constitución nos dice en su artículo 364, en el que señala que es el Estado a quien le corresponde desarrollar programas coordinados de información, prevención y control del consumo de alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes y psicotrópicas, así como ofrecer tratamiento y rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales y problemáticos. Y ojo con lo que dice también, en ningún caso se permitirá su criminalización ni se vulnerarán sus derechos constitucionales. En ese sentido, voy a permitirme a mencionar algunos aspectos, además de los que ya han mencionado mis colegas asambleístas Cadena y García, sobre el informe de minoría que nosotros presentamos a la comisión y que esperamos sean considerados esos aspectos también importantes por parte del presidente ya para el texto que se pueda mandar a votación. Pero también quiero informar que el voto para este informe, en mi caso, fue de abstención, pero dejando claro, sí, colegas asambleístas, que no estoy en contra de la necesidad de una normativa, por el contrario, y como le mencioné anteriormente, se necesita una ley que apoye, pero el procedimiento para el tratamiento y elaboración del informe fue muy apresurado, dejando de lado algunas observaciones de propios miembros de la comisión, así como criterios válidos de otros colegas. Nosotros tenemos la responsabilidad de aprobar un informe de calidad para así dar a la ciudadanía una ley de calidad. El proyecto presentado contraviene frontalmente el artículo 364 de la Constitución, al cual ya me referí anteriormente, ya que no considera a las elecciones como un problema de salud pública al priorizar las intervenciones de seguridad por sobre los ámbitos de salud, educación y reinserción social, sino que las mira de lado como un delito. No podemos seguir aplicando la fracasada política mundial de guerra contra las drogas, estructurada por políticas basadas en la prohibición y la criminalización, además del uso de la justicia penal en las cuales se resalta la intervención policial en detrimento y menoscabo de derechos humanos fundamentales. Eso hay que tener muy en cuenta, colegas asambleístas. Además, cuando se habla de vigilar y controlar, miren, vigilar y controlar no significa prevenir, significa coartar las libertades a su mínima expresión. Significa que si no te portas bien, el resto, el Estado opresor te castigará porque te tiene vigilado y te engaña con la falacia de que te vigilo y te castigo por tu bien. ¿Qué puede asegurar la vigilancia sea solo para los microtraficantes? ¿Qué nos asegura esto? Y aquí un ejemplo, si un estudiante está fumando un cigarrillo y la cámara no lo identifica como tal, van a perseguirlo o van a vigilar de más cerca a este joven. Es decir, es una solución que quizá no es muy efectiva. En este proyecto de ley no hace diferencias entre quién consume y quién trafica. Y aquí me quiero referir al controvertido tema de la tabla de consumo que hay que aclarar, no es parte de este proyecto de ley, no es parte del debate en esta jornada, pero sí creo que algunas personas de manera irresponsables han señalado que esta tabla debe eliminarse y no, no señores, entiendan que la tabla existe para diferenciar a los consumidores de los traficantes, siendo lo primero un asunto de salud pública y lo segundo un delito. Basta de usar esos temas tan sensibles para conseguir réditos políticos. Un tema que me preocupa es la imposición a los consumidores de los programas de rehabilitación. No podemos imponer a través de una ley esta situación. Se debe sí garantizar
el acceso al derecho de los consumidores al acceso de servicio de salud y sobre todo a un acompañamiento respetuoso de todo el proceso de rehabilitación, proceso que debe ser ofertado, mas no obligado, a fin así de lograr una verdadera reinserción social. Colegas asambleístas, la ausencia del Estado en cuanto a la implementación de políticas públicas de prevención del consumo de drogas no debe justificarse a través de la persecución de los consumidores y peor aún, ensañarse con los pobres y que ellos sean los únicos criminalizados porque eso es lo único que sucede actualmente. Es hora de que el Estado tome partida en este asunto y cumpla también con su competencia exclusiva sobre las políticas de salud, tal como lo establece el artículo 21 de la Constitución. Quiero comentar que tengo además cierta preocupación al otorgar más competencias a los gobiernos autónomos descentralizados. Miren, es evidente las limitaciones que estos tienen en cuanto a recursos económicos, infraestructura, conocimientos y además experiencia frente al tema. Quiero permitirme hacer una reflexión, colegas. Nosotros tenemos un gran reto de sobrepasar nuestras propias expectativas y construir leyes e ir perfeccionando las que ya existen para que respondan a las necesidades del país. Pero aún más allá del trabajo que nosotros podamos realizar, esto también debe ser ejecutado por las políticas del Estado que corresponde. Es imprescindible que el Ejecutivo asigne recursos necesarios. Sin ello, las leyes que hagamos no serán más que un saludo a la bandera. Y aquí puedo ser muy dura con mis palabras, pero es tan cierto como las leyes que han quedado solo en versa, como la Ley Orgánica para prevenir y erradicar la violencia en contra de la mujer, cuyo recurso fue muy recortado, o también el derecho a la educación y la salud pública y gratuita, que no puede ser ejercido por falta de recursos. Y en este caso, tratar de dar competencias a los GAT cuando no se hacen siquiera hasta ahora las transferencias para las que en la actualidad tienen. Y quiero ser un poco más explícita. Hay temas en los que no se necesita una ley. Basta con la voluntad política del presidente y de su gabinete. Un claro ejemplo de ello es lo que se indica en esta ley, o todo lo que algunos presumen de la ley humanitaria que podía hacerse firmando decretos ejecutivos, acuerdos ministeriales o simplemente cumpliendo lo que ya existe. No es mi opinión, lo dice ya la normativa vigente. Entonces, colegas, para ser coherentes con el país, si le damos leyes al país, exijamos como institución que el presupuesto general del Estado vaya a donde la población lo necesita, a la salud, a la educación, al trabajo, a la cobertura de las necesidades básicas, pero nunca antes al pago de la deuda externa. Señor presidente de la comisión, yo quiero hacerle llegar una propuesta del artículo 17.1 para que se pueda fusionar con el artículo 17.2, que es algo que también nos causa preocupación. Eliminar el artículo 17.2, pero dándole una propuesta para el 17.1. Hasta ahí mi intervención. Gracias, presidente. Concluye la intervención de la asambleísta Mónica Alemán. Ella es asambleísta por la provincia de Pichincha. Señaló que la esencia del análisis en este proyecto de ley es que el consumo es un problema de salud pública y por tanto necesita políticas públicas de salud y de rehabilitación, que en ningún caso se debe permitir la criminalización. Tiene una nueva intervención. Se trata del legislador René Yandún, asambleísta por la provincia de Carchi. Señores asambleístas, pueblo que nos